Continúa el uso de la palabra, diputado Esper. Gracias, presidente. Como decía, vamos a tratar ahora un tema muy delicado como es el financiamiento de la educación superior, el financiamiento de las universidades nacionales. Me gustaría dejar, señor presidente, en primer lugar algo muy claro, que es falso que el gobierno del presidente Milei no esté haciendo nada por la educación superior. De hecho, nuestro gobierno está apoyando y sosteniendo la educación superior. Estamos incrementando las partidas necesarias para que las universidades funcionen y funcionen bien. Este año se hizo mucho en materia de educación universitaria, de educación superior. Hay al menos cinco puntos en los que me quiero focalizar porque son importantes para que toda la comunidad universitaria sepa y comprenda. En primer lugar, las transferencias a universidades, y voy a leer, del Gobierno Nacional totalizaron en el año 2023 1.4 billones de pesos, 1.4 y 12 ceros. Durante el año pasado, durante el gobierno de Alberto Fernández. Y el crédito presupuestario vigente para 2024, durante la gestión del presidente Javier Milei, es de 3.0 billones, o sea, más del 110%, o sea, 120% exactamente. 10 puntos por encima de la inflación que el gobierno estima para el año 2024. O sea que con el crédito vigente de 3.0 billones y una inflación del 110% como estimamos, en términos reales, el presupuesto educativo para las universidades crecería 10%. No hay ningún ajuste en la educación superior. Segundo punto. En el caso de los gastos de funcionamiento, definida como la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, la asistencia financiera a hospitales universitarios y fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades, el Gobierno, en acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, terminará dando un aumento del 270% durante el presente año, o sea, más del doble de la inflación que estimamos para el año 2024. En marzo fue el 70% el aumento, en mayo hubo otro 70% y el resto se otorgará en cuotas iguales desde junio hasta acumular el 270% que mencioné. Tercer punto. Desde el inicio del gobierno del presidente Javier Milei, afrontamos el pago de una deuda con el sistema universitario nacional que heredamos del gobierno de Alberto Fernández por 14.000 millones de pesos y nos pusimos al día. Cuarto punto. Estamos reactivando las obras de infraestructura en el marco de la Subsecretaría de Política Universitaria, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, y la Subsecretaría de Infraestructura. Seguidamente, por último, y no menos importante, sin duda que los salarios de los docentes en las universidades nacionales están retrasados respecto de otros trabajadores del Estado. Sin embargo, la mesa de negociación salarial se mantiene abierta con los representantes gremiales de los docentes y los no docentes. Es decir, el diálogo entre las universidades nacionales, los docentes universitarios, está permanente, está vigente, ocurre, existe. Mal haríamos desde el Congreso sancionar una ley que aborte el diálogo libre que se está desarrollando entre el gobierno y los representantes de los trabajadores de las universidades nacionales. Entonces, desde nuestro punto de vista, el dictamen de mayoría, como no podría ser de otra manera, viniendo de lo que nos vendieron al violento del imputado Alberto Fernández como moderado, es humo, es pura demagogia legislativa. Esto significa que el gobierno está gestionando, y lo quiero repetir con énfasis, estamos afrontando y solucionando muchos de los problemas heredados en materia de la educación superior de parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Por eso
No podemos permitirnos una ley de fantasía como la que existe en el dictamen de mayoría que vaya en contra del déficit cero. Por una razón muy simple, señor presidente. Porque es el instrumento para mantener a raya la inflación. Precisamente, hoy el dato del INDEC nos indicó que la inflación fue del 4% durante el mes de julio, lo cual muestra que estamos haciendo las cosas como corresponden para terminar con el peor impuesto que puede haber en un país, que es el impuesto inflacionario. Impuesto no legislado y que, por si fuera poco, es el que más afecta a los más pobres, a los más desposeídos. Entonces, tenemos que ser, señor presidente, muy explícitos y contundentes a la hora de expresar a toda la nación. La educación superior es central para este gobierno. Por eso los fondos destinados para el desarrollo universitario de todos los argentinos los tomamos como una inversión que requiere de ser pensada y gestionada seriamente y no a la ligera. Hace pocas horas, en este recinto, aprobamos un proyecto donde declaramos a la educación básica, la primaria y la universitaria, como un servicio estratégico esencial. Es decir, que nuestros chicos no pierden más días de clase por paros docentes de gremios kirchneristas como el que lidera Roberto Valadel en la provincia de Buenos Aires y van a poder lograr las herramientas necesarias para ir al escalón siguiente y dar el paso a la universidad pudiendo afrontar el ingreso sin deserción. En segunda instancia, quiero plantear desde una visión constitucional que este tema está mal presentado de parte de los representantes de Unión por la Patria, el dictamen de mayoría, porque no solo está fuera de término, sino que también se debate en una instancia equivocada. Todos sabemos que la ley posterior deroga ley anterior. Entonces, lo que sancionamos hoy puede ser barrido por completo o no cuando se sancione en unos meses el presupuesto para el año 2025. No nos olvidemos, señor presidente, que el artículo 100, inciso 6 de la Constitución Nacional, le impone al jefe de gabinete el deber de enviar a este Congreso el proyecto de presupuesto. Y el artículo 75, inciso 6, dice que es atribución de este Congreso discutir y fijar al mismo tiempo, con lo que estas cuestiones de presupuesto universitario por mandato constitucional corresponde tratarlas en ese momento y no de manera separada como ahora. Creo que es en esta instancia, o sea, en la discusión del presupuesto para el año que viene en particular, en la que se va a poder discutir este tipo de cuestiones, con seriedad y en forma integral con el resto de los gastos que hacen al gasto del sector público nacional, y para que no queden desactualizados para ese momento, o sea, el año 2025. Es en la discusión del presupuesto 2025 donde tenemos que debatir estas cuestiones, porque hoy podemos sancionar lo que queramos, pero lo que sancionemos en un tiempo no muy breve puede modificarse y quedar en el olvido. También, señor presidente, corresponde resaltar que la Constitución Nacional nos otorga 2 mandatos en el artículo 19, en el inciso 19, artículo 75. Por un lado, nos insta a los legisladores, como órgano legislativo, a defender el valor de la moneda y, por otro, a sancionar leyes que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública, estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Por lo tanto, aquí tenemos, en principio, y dada la situación delicada en materia fiscal que hemos asumido, un conflicto entre preservar el valor de la moneda y garantizar la equidad y la gratuidad de la educación pública superior. Está claro que tenemos que armonizar estos 2 mandatos, porque no podemos cuidar el valor de la moneda a costa del desfinanciamiento de la universidad pública, pero tampoco podemos financiar la educación a costa de no defender el valor de la moneda, porque ese financiamiento no sería genuino, ya que sería licuado por el fenómeno inflacionario.
El proyecto de aumento de gasto de las universidades o cualquier otro proyecto de aumento de gasto público sin fuente de financiación genuina altera el valor de la moneda y, por lo tanto, va contra el mandato que por Constitución nos da al Congreso. El dictamen de la minoría, nuestro dictamen, justamente y precisamente hace esto. Impulsa, sostiene el financiamiento de las universidades públicas sin descuidar el valor de la moneda al ordenar el incremento de las partidas presupuestarias para el año 2024 en base al diálogo entre el Consejo Universitario Nacional, Interuniversitario Nacional, donde están representadas todas las universidades y el Ministerio de Capital Humano, como está ocurriendo en este momento. Otra cuestión que contempla el proyecto del dictamen de minoría es que por primera vez se detallan parámetros objetivos para la distribución de los fondos entre las distintas universidades. Se ordena que esa distribución será pública y transparente y ya no va a existir la discrecionalidad a la hora de distribuir los fondos universitarios. Además, en el dictamen de minoría se garantiza que esos fondos a futuro no se van a poder disminuir. ¿Es lo ideal? Depende de cómo se lo mire el asunto. Y acá volvemos a la Constitución Nacional. Si solo atendemos al mandato de garantizar la educación universitaria, como lo plantea el dictamen de mayoría, claramente no es lo ideal, porque ese dictamen le otorga mayor cantidad de fondos, aunque esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque todas esas mejoras presupuestarias se van a esfumar por los efectos de la inflación. En cambio, el proyecto que suscribimos en la minoría asegura la educación universitaria sin afectar la política de déficit cero, que ha sido crucial a la hora de transformar una inflación que anualizada comenzaba el año en más de 14.000% y hoy la tenemos abajo del 50% anual. Finalmente, desde el sentido común. En 4 semanas el Gobierno va a presentar el proyecto de presupuesto del año 2025. Si uno mira el gasto del sector público, ya tenemos los salarios de los empleados del sector público casi indexados en su totalidad por inflación. Lo mismo pasa con las jubilaciones, lo mismo pasa con los planes sociales. O sea, hasta ahora, 2/3 del gasto público, un instrumento crucial para ejercer la política fiscal, no está en manos del Gobierno prácticamente porque está indexado por la inflación. Pensemos que los impuestos, señor presidente, también son endógenos, están fuera casi del Gobierno, en particular del presidente Milei, que no va a subir impuestos, que dependen de la tasa de actividad. Así que, en definitiva, estamos teniendo los impuestos que dependen de la actividad económica fuera del Gobierno del presidente Milei, porque no va a subir impuestos, y el gasto público también. Me pregunto entonces, si le agregamos a los salarios docentes indexados por inflación, ¿cuál es el margen de política fiscal que tiene un gobierno en general? ¿Para qué sentido tiene presentar un presupuesto que tiene los ingresos endógenos a la actividad económica y los gastos públicos endogenizados a la inflación o indexados por la inflación? Es un absurdo total, señor presidente. Algunos, emborrachados de populismo, pretenden golpear la política de déficit cero que con tanto esmero nosotros cuidamos. Hasta acá llegaron. No se lo vamos a permitir. Señor presidente, kirchnerismo nunca más. Gracias. Gracias, diputado Esper.